Los saludo por este medio, esperando que se encuentren bien, tanto ustedes como su familia. En esta nueva entrega vamos a ver los gráficos estadísticos, los tipos de gráficos estadísticos, algunos tipos de gráficos estadísticos. Antes de empezar, quiero recordarles que estoy subiendo un material de matemáticas, de estadística, todos los días domingos, para que usted lo pueda ver. eh, y si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, por favor me la hace eh, en los comentarios. Yo la leeré y podré responderle en cualquier momento, ¿no? Apenas la lea, yo trataré de leerlo. Apenas lo lea, le trataré de responder, ¿no? Empecemos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos. Es una herramienta muy eficaz, ya que un buen gráfico, ¿qué debe tener? Captar la atención del lector, presentar la información de forma sencilla, clara y precisa. No debe inducir al error, facilitar la comparación de datos y destacar las tendencias y las diferencias. Ilustrar el mensaje, tema o trama del texto que acompaña. Esa es la idea de un buen gráfico, ¿no? Para que usted lo tenga bien claro. Vamos a empezar con un tipo de gráfico, el gráfico de barras. Un gráfico de barras, ¿qué es un gráfico de barras? Un gráfico de barras es una representación gráfica en un eje cartesiano de las frecuencias de una variable cualitativa o discreta. Por ejemplo, aquí usted ve esta tabla y aquí usted ve esta gráfica. Antes de explicar esta tabla y esta gráfica, vamos a leer lo que dice acá. En uno de los ejes se posicionan las distintas categorías. En uno de los ejes. Si usted recuerda el plano cartesiano, podríamos decir que en el eje de las X, acá no hablamos de eso, pero nunca se habla en un gráfico estadístico, se habla de X o la Y o la Y o la Y, como usted lo quiera poner. Pero para que usted lo recuerde, si esto fuera un plano cartesiano, este eje sería el eje de las X. En este caso, en este eje se posiciona el tipo de cereal: cebada, trigo, avena, centeno. Y en el otro eje, que sería para nosotros la Y, eh, el valor o la frecuencia de cada categoría en una determinada escala. En el ejemplo, la producción en miles de toneladas de los granos de cereal. Entonces veamos ahora sí. Tenemos una producción agrícola de un país, de alguna parte, y me habla de cereales y miles de toneladas. Entonces me dice que cebada 11.000, trigo 6.000, avena 4.000 y centeno 261. Entonces con esta información yo digo cebada y hago un gráfico de barra. En este caso, la cebada está cerca del 12.000. El trigo, 6.400. Entonces pasa los 6.000, como usted lo ve aquí. O sea, ahí está el 6.000 y pasa a los 6.000 porque son 6.400. La avena, 4.310. La avena también tiene que pasar los 4.000. Y el centeno, 261. Se lo ve pequeño. ¿Por qué? Porque en teoría, de acuerdo a los números que tenemos, es muy pequeño la información y apenas se la ve, ¿no? Recuerde que todos estos datos que tenemos aquí me dice que son en miles de toneladas. Y hago esta aclaración, en miles de toneladas. Pese que el título es miles de toneladas, que debería ser de producción agrícola, en este caso de cereal, ¿no? Esa es la idea. Entonces, recuerde, en el eje, en el plano horizontal, el nombre, cebada, trigo, avena, centeno. Y en el plano horizontal, los datos, ¿no? Entre 0 y 12.000 o entre 0 y 14.000, como se mostró acá. La orientación del gráfico puede ser vertical o horizontal. Nosotros hace un rato que vimos que el gráfico, la gráfica anterior, la vimos que era vertical. Vertical. Ahora vamos a ver qué me dice con la vertical. Las distintas categorías están situadas en el eje horizontal y la barra de frecuencia crece verticalmente. Vamos con el gráfico horizontal, que es lo que tenemos aquí. Las categorías se sitúan en el eje vertical. Centeno, avena, trigo, cebada, eje vertical. Y las barras crecen horizontalmente. Es el mismo gráfico anterior, pero nosotros hemos puesto qué cosa. Lo único que varía es que las barras van en forma horizontal o van en forma vertical, como usted la quiera ver. ¿Hay alguna diferencia? No. Simplemente yo le diría que un par de
sugerencias para hacer un gráfico vertical o un gráfico horizontal. Vea el tipo de papel donde usted va a tener que hacer la gráfica. Eso es todo. O sea, si horizontalmente, por ejemplo, tiene muchos datos y horizontalmente no le va a alcanzar, pues ¿qué le toca? Hacerlo en forma vertical y viceversa. O sea, usted verá lo que necesita, ¿no? El gráfico de barras. ¿Para qué sirve también un gráfico de barras? Se lo suele utilizar para comparar magnitudes de varias categorías. Ver, por ejemplo, una categoría podría ser ver la evolución del tiempo de una magnitud concreta. Por ejemplo, aquí me habla de cereales en España. ¿Pero es una sola categoría? No, porque los cereales no son lo que estamos comparando. ¿Qué es lo que se está viendo? La evolución en el tiempo. Entonces aquí tiene 2000, 2001 hasta el 2008. Eso es lo que se está viendo. Entonces, si usted ve, rápidamente voy a tomar solo 2 años. En el 2000 llegó a casi 25 la producción, de 25 millones de toneladas, perdón, la producción de cereales en España, mientras que en el 2008 fue menor, usted ve la diferencia en el 2008. Y si usted ve en el 2005, mientras que en el 2000 fue casi cerca de 25, en el 2005 la producción fue eh, muy cercana, mírelo usted aquí, al 15, o sea, una baja muy notable. Si usted ve en el 2004 se llegó a los 25 millones. O sea, de acuerdo a este gráfico, yo puedo decir que el mejor año fue los 25 millones y el peor año fue el 2005, que no llegaron ni siquiera a los 15 millones, ¿no? Ahí usted tiene también la fuente de información, que es de las Naciones Unidas, la organización de la FAO, ¿no? Tipo de gráficas. Aquí usted tiene también, en este tipo de gráfico de barra, usted tiene el gráfico sencillo, una serie de datos. Quiero comparar España, Francia, Italia y Portugal. Entonces, Francia, si pudiéramos hablar de los cereales, casi puso 25 millones de toneladas. Perdón, España. Francia llegó a los 70 millones de toneladas. Italia pasó los 20 millones de toneladas. Y Portugal, una producción muy mínima, yo diría unas 1 o 2 millones de toneladas. Entonces, pero aquí estoy diciendo qué cosa, una comparación entre datos simples. Es decir, la producción que pasó en España, en Francia, Italia y Portugal. La producción de un mismo artículo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo varias series? Entonces, por ejemplo, aquí estoy comparando arte. Ahora estoy comparando arte con ciencia. Aquí la ciencia sigue siendo ciencia. O sea, arte con ciencia. Y aquí estoy comparando arte con la misma ciencia, pero aquí, ojo, ¿cuál es la comparación? Si usted se da cuenta, sigue siendo ciencia las tres, perdón, pero ahí le hace una cierta comparación. Por ejemplo, yo quiero comparar arte con ciencia de la naturaleza. Acá quiero comparar arte con ciencias sociales. Sigue siendo ciencia. Y acá quiero comparar arte con otra ciencia que es la tecnología. ¿Se da cuenta? O sea, cuando yo hago comparaciones con una serie de datos, por ejemplo, dos que hemos comparado aquí, arte con ciencia. Mire, aquí arte y la ciencia casi no se la nota. Aquí el arte está muy grande, la ciencia no se la nota. Aquí sigue siendo arte y la ciencia sigue siendo menor. Y el arte aquí sigue siendo mayor, pero descendió mucho con relación a la tecnología. Entonces, para que usted se dé cuenta, cuando yo necesito hacer comparaciones entre dos datos, puedo usar este gráfico de barras y agrupadas. Si usted se da cuenta, las barras son juntas porque pertenecen a una misma información, ¿no? Vamos avanzando. Ahora vamos a ver gráficos apilados. ¿Cuándo se habla de un gráfico apilado? Cuando una información está abajo y la otra información está arriba. La una información está abajo y la otra información está arriba. Sigue siendo la misma información entre arte y ciencia. Entonces, ¿qué me dice? Es la comparación entre varias series de datos, insisto, entre arte y ciencias. Las barras se dividen en segmentos de diferentes colores o texturas y cada uno de ellos representa una serie. Por ejemplo, veamos aquí. Yo quiero ver esta, entre arte y ciencia. Arte llega aproximadamente a unos 52.000, a 52. Y ciencia pasó el 81, por ejemplo.
vea, ¿cómo sabe que es 52? Mira, aquí está el 50 y yo más o menos digo que por aquí será el 52. Mire, aquí está el 80 y como es muy poquito, yo diría que es 81. Y ahí usted puede hacer las diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esto mide 81, ahí usted comienza a sacar la información que tiene de cuánto mide el arte, cuánto mide la ciencia. ¿Está claro? Entonces, para que usted lo pueda ver ahí. Y esto en todas, ¿no? La diferencia es similar a la que vimos anteriormente, es similar a la que vimos a los datos agrupados, es similar. La diferencia es que la una estaba en forma horizontal, mientras que aquí la información está en forma vertical, la una apilada sobre la otra. Vamos avanzando. El histograma es otro tipo de gráfico de barras. Se usa para representar las frecuencias de una variable cuantitativa continua. ¿Qué es cuantitativa y qué es continua? Cuantitativa, cuanti. Yo no tengo la palabra cuanti y lo más cercano a la palabra cuanti que tengo podría ser cuánto. Entonces, y si usted pregunta cuánto, está hablando de un valor. Repito, si usted pregunta por cuánto cuesta, cuánto vale, cuánto tiempo, cuando usted utiliza como el cuánto es porque está buscando un valor. Y continua, una variable es continua cuando esta variable puede, lo voy a hacer sencilla, cuando esta variable puede admitir decimales. Eso quiero que usted entienda. Cuando la variable puede admitir decimales. Ahora, yo quiero que usted entienda que una variable que continua, que admite decimales, no solamente es eso, pero yo quiero que usted lo tenga bien como primera idea, es que una variable continua admite decimales. Lo contrario a la continua sería la discreta. La discreta no admite decimales, son solo números enteros. Ahora, ¿cuándo utilizo la continua? Con decimales, como le dije. Pero pongamos un ejemplo. Yo mido 1,70 m y otra persona mide 1,70 m. La pregunta es, ¿mediremos exactamente lo mismo? De acuerdo al instrumento que se utilice, posiblemente si es un instrumento de baja calidad, los dos midamos exactamente lo mismo. Pero si empezamos a utilizar instrumentos de más alta calidad, nos vamos a dar cuenta de que en algún momento vamos a tener una diferencia. Por decir algo, yo mido 1,71 m y la otra persona mide 1,71 m o 72, por decir algo, para que usted note la diferencia, ¿no? Porque podría ser 71,9 y yo mido 1,71,8. O sea, se da cuenta cómo se va a dispersar. Ya sería otro decimal más, ¿no? Entonces, normalmente, cuando utilizamos las variables continuas, ¿qué es lo que me quiere decir? Que posiblemente las mediciones que se tomen nunca sean iguales. Pero eso es harina de otro costal, en otro momento lo veremos. Lo que me interesa a mí es que si en algún momento, como respuesta rápida, usted le preguntan qué es una variable continua, como respuesta rápida, usted dice que es una variable que utiliza decimales, como inicio está correcto. Sigamos. En uno de los ejes se posicionan las clases de variables continuas. Los intervalos o las marcas de clase, que son los puntos medios de cada intervalo. Y en el otro eje, las frecuencias. Frecuencias. Recuerde que es frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Yo no me acuerdo. Pero acuérdense que un ejemplo sencillo. ¿Qué significa frecuencia? Oye, yo no recuerdo o no sé cada qué cierto tiempo pasan las micros por este paradero. Y alguien me dice, la frecuencia de micros por en este lugar es de cada 5 minutos, por decir algo. Entonces, la frecuencia es el número de repeticiones, en este caso, de acuerdo a lo que me respondía la persona, yo preguntaba, por este lugar, la frecuencia de micros, ¿cada qué tiempo pasa? Cada 5 minutos. Entonces me está diciendo que cada 5 minutos pasa un bus. Esa es la frecuencia. El número de repeticiones en un momento determinado.
Entonces, ¿qué me dice? Por ejemplo, recuerda que aquí estamos en un histograma. En este caso, en este histograma, hasta 499, eh, lea lo que me dice, ¿no? Número de hogares según los ingresos. En este hogar, en estos hogares, los que ganan hasta 499 euros, llegan a ser un poco menos que 500. Vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, de 1000 a 1499 euros. Estaría cerca de los 3400 hogares. Es solo ver, ¿no? Y calcular. Entonces, en uno de los ejes se posicionan las clases de variables continuas, los intervalos o la marca de clase, que son puntos medios de cada intervalo, y en el otro eje las frecuencias. No existe separación entre las barras. Te voy a decir cómo que no existe, pero sí dice un espacio en blanco. Es simplemente para que usted note dónde empieza una barra y dónde termina la otra barra. No es separación, por si acaso, sino es solamente para que usted note que aquí empezó esta barra del 0 hasta el 499, aquí empieza la segunda y acá termina la segunda barra, ¿no? La marca de clase. La marca de clase, ¿qué es lo que me dice? Es el dato medio o la media entre el dato inicial y el dato final. Esa sería la marca de clase. Por ejemplo, entre 0 y 500, para no poner 499, sea más sencillo, usted suma 0 más 500 sería 500. Dividido para 2, la marca de clase sería, en esta primera barra, 250. ¿Está claro? Es el promedio entre el dato inicial y el dato final. Sigamos. Ahora vamos a tener otro tipo de gráficas, gráfica bidireccional. Este tipo de gráfica es muy utilizada. ¿Por qué? Porque nos permite comparar grupos etarios, por ejemplo, varones con mujeres. Y no solamente eso, que hacemos comparaciones entre varones y mujeres al mismo tiempo, sino en qué los vamos a comparar. Por ejemplo, yo quiero compararlo en el consumo de tabaco, según sexo y según la edad. Entonces el sexo varón y el grupo y el rango de edad, ¿no? Entonces, ¿qué es una gráfica bidireccional? Tiene orientación horizontal y contiene dos series de datos cuyas barras de frecuencia crecen en sentidos opuestos. Las más comunes son las pirámides de población, de las que hablaremos un poco más adelante. Entonces, por ejemplo, mire, voy a tomar este dato. Varón, entre 16 y 24 años. ¿Cuántos tabacos consumen? Aproximadamente 25. Un poquito más, 20, pero pongámosle 25 para cerrar. Vamos a las mujeres. Las mujeres, en el mismo rango de edad, de 16 a 24 años, las mujeres consumen cerca de los 30 tabacos. Vamos a ir al otro extremo. Varones, entre 75 más años. Los varones entre 75 y más consumen muy cercanos a los 10 tabacos. Mientras que las mujeres, en el mismo rango de edad, de los 75 años o más, consumen muy pocos tabacos. Yo diría que uno, quizás dos. Entonces, para que usted se dé cuenta, ¿no? Gráfico de línea. Un gráfico de línea es una representación gráfica en el eje cartesiano de la relación que existe entre dos variables, reflejando con claridad los cambios producidos. Entonces, por ejemplo, mire aquí. ¿Cómo se hace esto? Primero yo voy a tomar julio 9. Yo en julio 9 supe que el dato que me estaban dándose, el índice de precios de consumo, estaba entre 106.3, por decir algo. Entonces, aquí se lo ha puesto como un rombo. Normalmente se pone un punto, por si acaso. Pero ponga la figura que quiera. Y si usted va viendo, se va a dar cuenta, mire, aquí va subiendo, aquí bajó en septiembre, bajó, subió en octubre, subió en noviembre, se mantuvo en diciembre, bajó en enero, siguió una leve baja en febrero, subió en marzo, una alza muy grande en abril, una alza muy grande en mayo, perdón, no muy grande, sino hubo una alza en mayo, siguió el alza continua en junio y tuvo una leve caída en julio. Entonces, ¿qué es lo que puedo darme cuenta? ¿Qué pasó en cada 9 o cada 10 de mes durante un año con el índice de precios de consumo? En cada eje se representa una de las variables, en este caso el tiempo, en el eje horizontal,
el tiempo medido en qué, en meses, y en el eje vertical la media mensual del índice de precios de consumo. Entonces 105, 106 hasta el 110. ¿Está claro? Vamos a la gráfica circular o de pastel, o gráfico de sectores, o gráfico circular, o gráfico tipo pastel. Un gráfico de sectores es una representación circular de las frecuencias relativas de una variable cualitativa o discreta. ¿Qué significa cualitativa? Cualitativa, cualidad. Me quedo en cualidad. Entonces, es una cualidad. Por ejemplo, dígame su color de ojos. Es que yo tengo los ojos negros, los ojos azules, los ojos verdes. Una cualidad. Su color de cabello, es que yo lo tengo blanco, lo tengo negro, soy rubio, soy rojizo. Son cualidades, ¿no? Y discreta, porque hay medidas que solamente se las puede medir con números enteros. Por ejemplo, número de hijos. Discreta, porque yo no puedo tener 1,5 hijos. Tengo uno o tengo dos, pero no tengo 1,5. Número de vuelos que se da de una ciudad a otra. 5 vuelos, pero no puedo tener 4,5. O sea, o son 4 o son 5, pero no puedo tener 4,5 o 4,2 vuelos, ¿no? Ahí le he dado dos ejemplos. Entonces, discreta es cuando hablamos de números enteros. Y cualitativa, hablamos de cualidad. Por ejemplo, dije el color de ojos, el color de pelo, cosas que representan una cualidad, ¿no? Y que permiten, de una manera sencilla y rápida, su comparación. Hablo del tipo de gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, viajeros hospedados en hoteles españoles. Entonces, aquí si usted se da cuenta, tengo 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas. Si usted se da cuenta, esto aquí en este gráfico, usted tiene que darse cuenta de dos condiciones. La primera, generalmente se utiliza este gráfico para porcentajes. 4%, 6%, 46, 35, 9. Y en segundo lugar, los datos que se vayan a utilizar para este gráfico generalmente son muy pocos. Como máximo se debe estilar entre 8, 9, quizás 10. Esa es la idea. Más no, ¿por qué? Porque no me va a permitir, por el tipo de gráfico, no me va a permitir ver bien lo que representa cada división del gráfico. Entonces, ojo con ese detalle, ¿no? Ahora usted me va a decir, pero profesor, en mi país, yo vi en la televisión que utilizaron el gráfico circular, pero ponían, por ejemplo, en una estrella pusieron que eran 4 personas las que estuvieron, o 4.000, por qué sé yo. En 2 estrellas, 9 personas. En 3 estrellas, 35. En 4 estrellas, 46. Y en 5 estrellas, 6, por decir algo. Quítele el porcentaje. Sí, se lo utiliza. Pero por eso usted está viendo este video, para como ilustrarse un poco más. La idea del gráfico circular es de que usted lo puede utilizar en forma porcentual. Pictograma. Un pictograma es un gráfico que se representa mediante figura, que se lo representa mediante figuras o símbolos, la frecuencia de una variable cualitativa o discreta. Ya dijimos que discreta era, ¿cómo se llama? Solo números enteros, y cualitativa de cualidad. Al igual que los gráficos de barras, suelen usarse para comparar magnitudes o ver la evolución en el tiempo de una categoría. Por ejemplo, aquí usted ve, en este caso es el porcentaje de viviendas cuyos residentes depositan residuos en un punto específico de la recogida. Entonces, el tacho que representa residuos, basura. En este caso vidrios, en este caso papel cartón, en este caso pilas pequeñas, envases. Entonces, esa es la idea. En este caso, aceites de cocina, el gráfico es más pequeño y aparentemente estaría como en 20, ¿no? El porcentaje, el 20%, estaría el porcentaje de residuos que son de aceite de cocina. Los pictogramas generalmente se utilizan, son gráficos. Por ejemplo, en un país, la producción de petróleo, entonces yo puedo hacer un gráfico que represente una torre de petróleo, y eso, yo decir que esa torre, cada que yo veo una torre, representa 1.000 barriles de petróleo. Entonces, si tengo 5 torres, significa que tengo 5.000 barriles de petróleo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que represente
que estos gráficos, estos pictogramas, representen una medida. El gráfico de dispersión, como su nombre lo dice, muestra un eje cartesiano, en un eje cartesiano la reacción que existe entre dos variables. Entonces, ¿qué tan dispersos? Dispersión viene de qué tan dispersos están los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le diría, aquí me habla de fertilizantes contra producción agrícola. Entonces, yo voy a decir que aquí hay varias empresas que han vendido fertilizantes. Entonces, esta empresa vendió esto y así sucesivamente. Entonces, por eso es que aquí hay varias empresas que venden entre 0 y 500 los fertilizantes, entre 0 y 500 miles de toneladas. Y por eso aquí está. Pero yo sé que entre 500 y 1000 ya la producción está acotada a una sola empresa. Por decir algo, entre 1000 y 1500 entre 3 empresas. Por decir algo, o una empresa, para que usted lo pueda entender bien también, una empresa entre 0 y 500 hizo muchas ventas. Entre 500 y 1000 hizo una sola. Entonces, representa lo mismo, ¿no? O sea, la idea de que, y por ese caso esto podrían ser puntos también, ¿no? No necesariamente son rombos. Entonces, es que tan dispersos están los datos. Una vez que usted ya tiene estos datos, usted podrá ver una tendencia que se vaya a crear. Por ejemplo, aquí yo siento que la tendencia es que es ventas al alza, ¿no? O sea, que los fertilizantes, la producción de fertilizantes va hacia el alza. Muchos fertilizantes, miles de toneladas, muy pocas toneladas, entre 0 y 500, muchas toneladas, perdón, entre 0 y 500, y pocas toneladas a partir del 1500 hasta el 3000. Esa es la idea. Pero son datos que se van dispersos, ¿no? O sea, uno hace una cosa, otra cosa, otra cosa. Por ejemplo, yo tengo un grupo de estudiantes y les pregunto su edad y les pregunto su peso. Y se van, por ejemplo, este tiene 10 años y pesa 50. Este tiene 11 años y pesa 55. Este tiene 13 años y pesa 57. Entonces, así, para que se vea qué tan dispersos están los datos. Esa es la idea. Señores, señoritas, un gusto que me hayan visto, se extendió un poco el video, pero la idea es esa, que usted conozca los tipos de gráficas, los tipos de gráficas que se tienen. Espero que les sirva esto. Recuerde que todos los domingos estamos subiendo información sobre matemáticas, sobre estadísticas, sobre los temas que se vayan dando. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, no duden en escribirnos en el chat y yo trataré de respondérselo lo más rápido posible. Un gusto, muchas gracias, espero que se encuentren bien y nos toparemos el próximo domingo con otro video.